Vengo del naufragio de la tierra. Se hunde la tierra. Encarnados de angustia sus ojos de juguete, como un niño con asma. Vengo de la deriva de la tierra, huyendo de sus gritos astillados y de la tos. Vengo de la derrota de la tierra, donde jinetes dolientes alancean el pecho negro de las nubes. Dejo la tierra herida, deslizándose en porcelanas con las venas muy abiertas. Llévame, mar, muy lejos, a donde yo no sepa. Envuélveme en la arboleda de sal. Bésame con tus labios de limón. Protégeme como un padre. Galicia, mi tierra, mi cuna y nación, es un paisaje geográfico y en cuanto a naturaleza debemos reconocer que la mano de Dios ha sido muy generosa con nosotros. Pero es también un paisaje mental, un paisaje trazado con poemas, cuentos, leyendas, mitos, canciones y música como esta que hemos escuchado de Carlos Núñez. Una cultura, como una vida humana, es una muy laboriosa construcción. En medio de 1000 vicisitudes, las mejores fábricas que han funcionado siempre en Galicia han sido las de los sueños. No digas que Galicia es pequeña. Galicia es un mundo. Desde muchacho me quedó grabada esa frase como un tatuaje en la frente. En realidad, cuando críos, ya tuvimos la sensación de pertenecer a eso que ahora llaman la aldea global. Oímos, dicho en broma, un mandato bíblico sobre los gallegos: naced y extenderos. Más tarde conocimos la versión de Castelao. El gallego no protesta, emigra. A Coruña fue uno de esos muelles de embarque en el éxodo de la estirpe gallega. Si nos fijamos bien, la forma de mi ciudad natal es la de una barca de piedra que se interna en el océano. Con el tiempo se asentó como el principal núcleo burgués del país gallego, una comunidad que no dependía de la iglesia ni de señor feudal. En su escudo figura como lema que A Coruña es cabeza, llave, fuerza y antemural del Reino de Galicia. A veces me gusta imaginarla como lo que fue en sus orígenes: un humilde y bravo nido de pescadores en el feroz Atlántico.
Yo nací en el Monte Alto, el barrio que ocupa la proa de esa barca de piedra que es A Coruña. Un lugar de gente trabajadora al pie de la Torre de Hércules, donde la lengua de uso más frecuente era y es el gallego, la lengua en la que escribo. Lengua para mí maternal e íntima como un hilo de leche, de fatiga y fiesta, que huele a la humanidad más próxima, a la calle y al hogar. Yo nací justo cuando mi padre embarcó hacia América. En esa primera infancia, mientras España apenas salía de una larguísima posguerra, nuestro espacio vital tenía 3 coordenadas que formaban un simbólico triángulo. Al nacer, si mirabas hacia la derecha, te encontrarías con el cementerio de San Amaro. Y si girabas la cabeza hacia la izquierda, verías la prisión provincial abarrotada de presos a los que oías cantar en el patio hacia el atardecer. Entonces, procurabas mirar de frente. Allí estaba la Torre de Hércules, la primera luz de los gallegos, la luz de la esperanza y del adiós. Porque la luz de la torre, su mirada, lleva años y años traspasando el enigma, perforando el anillo de niebla que nos rodea. La torre ilumina los límites de la vida. Por eso es el foco central en la novela El lápiz del carpintero. En la prisión, la mejor prueba de amistad era ayudar al despioje, como madres e hijos. Era imposible conseguir jabón y la ropa se lavaba solo con agua, muy escasa. Había que quitar con mano paciente los parásitos y las ladillas. La segunda fauna más abundante de la cárcel eran las ratas, familiarizadas, recorriendo por las noches los bultos de los sueños. ¿Qué carajo comían? Los sueños, decía el doctor Dabarca, roen nuestros sueños. Las ratas se alimentan por igual del submundo y del sobremundo. Y en la cárcel, los presos organizaron también una orquesta. Había entre ellos varios músicos, buenos músicos, los mejores de las Mariñas, que durante la República había sido zona de muchos bailes. La mayoría eran anarquistas y les gustaban los boleros románticos con la melancolía del relámpago luminoso. Entre el penal y las primeras casas de la ciudad había unos peñascos. A veces, durante las horas de patio, se veían mujeres en lo alto que parecían esculpidas, si no fuese por la brisa del mar que les ondulaba las faldas y las melenas. En la esquina soleada del patio, algunos hombres hacían visera con la mano y miraban hacia ellas. No hacían ningún gesto. Solamente de vez en cuando, ellas braceaban lentamente, como en un código de banderas que se agitaba más al ser reconocido. Desde la garita, en una esquina del muro de la prisión, con el lápiz de carpintero en la oreja, Herbal atendía a lo que le decía el pintor. Le decía que los seres y las cosas tienen una vestimenta de luz, y que los propios evangelios hablan de los hombres como los hijos de la luz. Entre los prisioneros del patio y las mujeres de las rocas debía haber hilos de luz que cruzaban tendidos por encima del muro. Hilos invisibles que no obstante transmitían el color de las prendas y el ajuar de la memoria. Y más aún, una pasarela hecha de cordajes luminosos y sensoriales. El guardia imaginó que en su quietud los prisioneros y las mujeres de los peñascos estaban haciendo el amor y que era el vendaval de sus dedos el que agitaba las faldas y las melenas. Un día la vio allí, entre las otras mujeres con vestidos pobres. Su largo pelo rojizo balanceado por la brisa, tendiendo hilos con el doctor en el patio de la cárcel. Hilos de seda invisibles. No los podría rasgar ni un tirador de precisión. Si Galicia fuese una sola persona, por sus venas correría agua de mar. Y para muchos gallegos, el balanceo del mar
será el de su cuna y también el de su ataúd. En la frontera límite entre tierra y mar, en la delgada línea de los acantilados, faenan los percebeiros. El percebe es el oro del mar. Hay percebe en otras costas, pero solo en este lugar del Atlántico, por esa confluencia de sol, mar bravo y roca nutricia, adquiere un grosor y una carnosidad que lo hacen exquisito. En realidad, el percebe no tiene precio. Todos los años el mar arrebata a algún percebeiro. Se lo cobra a la vida como un doloroso tributo. El buen percebeiro debe tener valor, pero no ser temerario. Dice el saber popular que el mar tiene 1000 ojos, es goloso y prefiere a los valientes. Desde niño, el percebeiro aprende a desentrañar el engranaje interior del reloj del mar. Se acompasa a sus ritmos. Interpreta el morse secreto de las aves marinas. Y cuando ocurre lo imprevisto y surge el golpe de mar, el percebeiro procura no darle nunca la espalda. Se ha escrito en broma que el gallego es anfibio y respira por branquias. Y también se dice en broma que cuando un gallego extrae algo del mar, lo primero que hace es probar si es comestible. En proporción a su tamaño y al número de habitantes, Galicia es el mayor pueblo pesquero del mundo. Lo único que explica esta pervivencia, mientras antiguas potencias pesqueras se han extinguido, es la resistencia del factor humano, la capacidad de sacrificio de los pescadores en condiciones económicas y laborales muy duras. La flota de frigoríficos y de altura faena en todos los océanos. El Gran Sol es como un campo gallego en alta mar, al oeste de Irlanda. En cuanto a las rías, esos hábitats tan singulares y algunos tan castigados por la contaminación y el mal urbanismo, siguen siendo la mejor fuente de riqueza de Galicia. Los caminos del mar, al igual que los de la emigración, tienen una vía de ida y otra de vuelta. El mapa sentimental de Galicia se funde de alguna forma con un atlas mundial. Los caminos del mar llevan lejos, con estelas de saudade y morriña, pero también aproximan con nuevas promesas e ideas. Rosalía de Castro pudo publicar sus libros gracias al amparo de los emigrantes. El himno gallego sonó por vez primera en La Habana, y la cultura gallega se conservó y reinventó en el exilio americano. Galicia es más Galicia cuando es todos los mundos. Un paño bordado con hilos invisibles, por manos amorosas, como un encaje de camariñas en la Costa da Morte. Hay unos cuantos lugares en el mundo en los que lo legendario se hace paisaje.
lo imaginario es real y la historia está viva en el presente como un petroglifo interminable. Sin duda, uno de esos lugares donde se da la escogidísima síntesis de paisaje geográfico y paisaje mental es todavía la Costa da Morte, la comarca del Fins Terrae, del antiguo fin del mundo. Aquí asentaron pueblos en ruta que atravesaron Europa hacia el oeste, llevados por una ensoñación de islas floridas y de eterna juventud. Y aquí, según cuenta el historiador latino, sintieron los legionarios romanos, con el César al frente, un terror religioso. Si la palabra Galicia tuviese olor, sería una mezcla de heno, de hierba mojada y de salitre. A veces imagino Galicia como una isla que se desplaza hacia el oeste, ¿no? Esta es una tierra de atlantes, una tierra anfibia. El mar sugiere los caminos abiertos, la libertad, lo indomable, lo que se sale de página. Bueno, justamente este es el corazón da Costa da Morte. Y ese topónimo evoca naufragios, evoca tragedias, un destino trágico, pero podemos invertir su sentido, como por ejemplo hacían los peregrinos cuando venían a Santiago y seguían hasta estos mares, invertir su sentido y pensar que este es justamente el principio, que este es una especie de muelle de embarque hacia el más allá, y que nuestras almas tienen forma de barca y que van hacia donde en el fondo pensamos los gallegos que está el paraíso, que es hacia el oeste. Espero la venganza del mar. El mar volviéndose con ojos de loco contra tierra. El mar burbujeando en el hueco negro de los sepulcros. El mar llamando a las puertas de la ciudad. El mar con sus labios secos. El mar recorriendo la distancia de un puño. El mar solo como un solo de jazz. Un pájaro ciego. Un caballo azul bebiendo en los espejos. El mar. Ahogando mi corazón un pez abisal, eléctrico y antiguo. Arrastrándome como a un animal dormido en la arena. Lejos de vosotros, contra vosotros, el mar. En la Costa da Morte, el calendario de los años puede medirse por naufragios. De A Coruña a Fisterra, un inmenso cementerio marino, poblado de ecos que narran historias reales convertidas en leyenda, y sobre el que faena, respetuosa, la parroquia de los vivos. Un naufragio que entonces conmovió al mundo fue el del Serpent, el buque escuela de la Armada Británica. En noviembre de 1890 encalló en la Punta do Boi. De 175 hombres, solo hubo 3 supervivientes. Un sacerdote de la zona no quiso dar sepultura a los muertos porque eran protestantes. Pero el cura de Sabiña, más liberal, les dio la bendición. Cada vez que pasa un buque de la Armada Británica, saluda con salvas de honor. En los desvanes, en los alpendres, en los arcones o vitrinas de algunos hogares, todavía pueden encontrarse restos de naufragios perdidos en el tiempo, objetos que parecen hablar y recuerdan una odisea olvidada.
El caso más reciente de un naufragio convertido en leyenda fue el Casón, en el invierno de 1987. Iba cargado de extrañas mercancías químicas. Encallado en Fisterra, se convirtió en un peligro que escupía explosiones y nubes tóxicas. Había incluso rumores de carga atómica y provocó un éxodo apocalíptico hacia Santiago y Coruña. Hoy en día, en la Costa da Morte, el Casón es ya el nombre de un monstruo. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué llevaba en el vientre. Un caso célebre fue el del vapor francés Nil, que en octubre de 1927 iba en ruta para Gambia y llevaba las bodegas repletas de pequeños tesoros. Así que en las humildes casas de la Costa da Morte se acompañó el cocido de patatas durante una temporada con el mejor champán francés. Algunos refinamientos no eran conocidos en aquel tiempo y hubo casas en que se pintaron puertas y ventanas con botes de leche condensada confundida con pintura blanca. Nunca se vieron tantas moscas cuando llegó el verano. En la memoria popular permanecen naufragios de naves con las mercancías más insólitas. El barco cargado de acordeones que no dejaron de lanzar gemidos toda la noche, arrastrados por las olas. En un lugar llamado Mandouro vivían dos hermanas. Vivían solas en una casa de labranza que les habían dejado sus padres. Desde la casa se veía el mar y muchos navíos que allí cambiaban el rumbo de Europa hacia los mares del sur. Una hermana se llamaba Vida y la otra Muerte. Eran dos buenas mozas, robustas y alegres. El caso es que las dos hermanas se llevaban muy bien. Como tenían muchos pretendientes, habían hecho un juramento. Podían flirtear, incluso tener aventuras con hombres, pero nunca separarse la una de la otra. Y así iba pasando el tiempo. Las dos hermanas acudían al baile, tenían sus quereres, pero siempre, tarde o temprano, volvían a casa. Una noche de invernada, hubo un naufragio. Porque, como sabéis, este era y es un país de muchos naufragios. Pero aquel fue un naufragio muy especial. El barco se llamaba Palermo e iba cargado de acordeones. 1000 acordeones embalados en madera. La tempestad hundió el barco y arrastró el cargamento hacia la costa. El mar, con sus brazos de estibador enloquecido, destrozó las cajas y fue llevando los acordeones hacia las playas. Los acordeones sonaron toda la noche, con melodías, claro, más bien tristes. Era una música que entraba por las ventanas, empujada por el vendaval. Como todas las gentes de la comarca, las dos hermanas despertaron y la escucharon también sobrecogidas. Por la mañana, los acordeones yacían en los arenales como cadáveres de instrumentos ahogados. Todos quedaron inservibles, todos menos uno. Lo encontró un joven pescador en una gruta. Le pareció una suerte tal que aprendió a tocarlo. Ya era un muchacho alegre, con mucha chispa, pero aquel acordeón cayó en sus manos como una gracia. Vida, una de las hermanas, se enamoró tanto de él en el baile que decidió que aquel amor valía más que todo el vínculo con su hermana. Y huyeron juntos. Porque Vida sabía que Muerte tenía un genio endemoniado y que podía ser muy vengativa. Y vaya si lo era. Nunca se lo ha perdonado. Por eso va y viene por los caminos, sobre todo en las noches de tormenta. Se detiene en las casas en las que hay zuecos a la puerta y a quien encuentra le pregunta: ¿sabes de un joven acordeonista y de esa puta de Vida? Y a quien le pregunta por no saber,
se lo lleva por delante. Galicia es como un antiguo reino rodeado por un anillo de niebla, como una confederación atlántica de comarcas, una metáfora del mundo donde se mezclan formas de vida, paisajes, épocas, y por supuesto que el mar imprime muchísimo carácter, pero también está latiendo con fuerza en el interior la vieja Europa campesina. Castelao escribió que la Santísima Trinidad de Galicia eran el pez, la vaca y el árbol. Dijo también que la tierra nunca traiciona. Cuando Galicia entró en el siglo XX, un 90% de su gente vivía de la tierra. Y todavía hoy el porcentaje de gente que vive del campo es muy superior a cualquier otra zona de la península o de la Comunidad Europea. Es un mundo en crisis, que resiste a duras penas, envuelto en la niebla y en la incertidumbre. La Ilustración galleguista soñó con un modelo de progreso que no supusiera la destrucción de la mejor herencia campesina. Era la utopía de Galicia como una ciudad-jardín, una modernidad ecológica. Parece una utopía muy lejana, a contracorriente, pero la voz de la estirpe sigue musitando. Ella, la tierra, es la que nunca traiciona. Vamos. Vamos. De hablar, hablaré con la tierra verdadera, la negra tierra en donde prende la raíz, la tierra que se pisa, la tierra que se quema y que se clava, ese enorme lienzo donde el hombre dibuja su capricho, donde el hombre se pierde y se revuelve en sombras, la negra tierra, ese cuerpo de puta vieja con los dientes amarillos de tabaco, con ojeras negras de tan azules. De hablar, hablaré solo con ella, y hablaré con las manos, tiernamente con las uñas, con la pasión de un amante, como hablan cuando ventan la muerte los jabalíes heridos. De hablar, hablaré con la tierra, con esa negra tierra que escupe como sangre del pecho primaveras. Galicia es una matria más que una patria. A propósito de la emigración, Rosalía de Castro ya habló de las viudas de muertos y de las viudas de vivos. En gran parte, el trabajo femenino pertenece al orden de lo invisible para los indicadores económicos oficiales que no otorgan valor al sostenimiento de la casa y a la crianza de los hijos. Pero además, gran parte de la labor en el campo y en el marisqueo, o como mano de obra, por cierto muy barata, en el sector conservero y textil, se sostiene con el trabajo de las mujeres. Se ha dicho, de no ser por ellas, la Casa Galicia se vendría abajo, y entre ellas, las madres del mar. Miradlas, no son extras de ciencia ficción, son mujeres marinas que laboran en el agua, en una humedad antigua que penetra hasta el tuétano de los huesos.
encorvadas hacia el lecho marino, cavando con sus rastrillos y azadas, a contrarreloj, la mirada concentrada, como si cada bivalvo fuera un pequeño grano de oro. Uno de los grandes mitos de Galicia es el de la terra nai, la tierra madre, pero esa creencia por la tierra a veces se desmiente en la realidad con heridas profundas sobre el paisaje. Estamos en el Ézaro, un lugar muy singular. Aquí el Sayas desembocaba en forma de cascada sobre el mar, pero una de esas decisiones equivocadas ha privado de ese paisaje tan especial, único en Europa. La mitología de Galicia no gira alrededor de dioses y héroes. El gran mito es la tierra. Fillos da terra nai. A nai terra. La tierra madre. Es el país de los 1000 ríos, de los bosques animados, de los valles marinos. Pero el desastre urbanístico y la desidia estética, amparados por la mala política, amenazan como una plaga el paisaje de este país singular. Si no se remedia, pronto podremos parodiar a un personaje de Vargas Llosa y preguntarnos ¿cuándo se escaralló Galicia? Galicia es como un crisol donde hierven todos los tiempos. El lado positivo del crecimiento urbano es el surgimiento de una gran ciudad atlántica, de mezcla y convulsión cultural. Es en este espacio fronterizo, lleno de vida, donde aparecen nuevas expresiones que reciclan todos los vientos y reinventan la tradición. El concepto de identidad cultural es negativo y estéril cuando se presenta como una repetición clónica del pasado. Pero la mejor herencia de los pioneros galleguistas es que nos vacunaron contra esa concepción egoísta de la cultura y nos legaron un lema impagable: Galicia, célula de universalidad. Y nos dejaron también una mezcla de melancolía, libertad y humor. Que eu non era un experto, iba pra monte, deixaba o deserto. A motosserra, vamos! Na 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 na. A motosserra, eu quería con esmero, ata que montamos o aserradero. A motosserra, eu con el era todo un señor. A xente dicía, ei vai o leñador. A motosserra, na 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 na. A motosserra. ¿De dónde son los peces? ¿De dónde son las aves que sobrevuelan el río? La de Portugal es la única frontera que Galicia tiene con un país soberano. El linde lo marca, en buena parte, el Miño. Aquel hermosísimo río, escribió Benito Pérez Galdós, no está hecho, sin duda, para que en cada una de las dos riberas flote pabellón distinto. Uno de los chicos portugueses llevaba bajo el brazo los zapatos nuevos. Fue ese el que murió del tiro. El guardia echó la rodilla a tierra y disparó. Cuando la madre cruzó la frontera, solo los niños estábamos allí. Extendió el delantal y arrebañó la tierra ensangrentada. No quiero que fique nada aquí.
Una de las maravillas de la cultura universal del medievo son los cancioneiros galaico-portugueses. Fue un tesoro que permaneció oculto durante siglos y que en parte se recuperó a finales del XIX entre los pergaminos de las bibliotecas del Vaticano y de Lisboa. Cuando Rosalía de Castro y la generación romántica del Resurdimento retomaron el gallego para la creación escrita, no sabían que el gallego portugués había sido la lengua de cultura común a campesinos, trovadores y reyes. Alfonso X el Sabio y don Denis de Portugal escribían en la misma lengua. Cuentan las viejas crónicas que don García, el último rey de Galicia, fue derrotado por su hermano Alfonso porque en vez de guerreros se hacía acompañar de una escolta de músicos. Está arriba, en la galería, escuchando a los mirlos. Carlos Sousa, el periodista, dijo gracias cuando ella lo invitó a pasar con el gesto de una sonrisa. Sí, gracias, pensó mientras subía la escalera. A la puerta de cada casa debería haber 2 ojos como esos. Sentado en una silla de mimbre, junto a una mesa camilla, con la mano posada en el libro abierto, como quien hace suya y medita una página brillante, el doctor Dabarca miraba hacia el jardín, envuelto en un aura de luz invernal. Usted, Sousa, dijo el doctor, despreocupándose de sí mismo, no es de aquí, ¿verdad? Dijo que no, que era de más al norte. Llevaba allí pocos años. ¿Vive usted solo? El reportero Sousa buscó la presencia de la mujer, pero se había ido suavemente, sin decir nada, tras dejar las copas y la botella de tequila. Era una situación extraña, la del entrevistador entrevistado. Iba a decir que sí, que vivía muy solo, pero respondió riendo. Esta la patrona de la pensión, se preocupa mucho porque estoy delgado. Es portuguesa, casada con un gallego. Cuando se enfadan, ella le llama portugués y él le dice que parece una gallega. Recuerdo una cosa terrible que me dijo un hombre. Mi abuelo fue lo peor que se puede ser en la vida. ¿Qué hizo entonces? ¿Mató? Le pregunté. No. Mi abuelo, por parte de padre, fue sirviente de un portugués. Estaba borracho de bilis histórica. Pues yo le dije para fastidiarlo, si pudiese escoger pasaporte, sería portugués. Pero por suerte esa frontera se irá difuminando en su propio absurdo. Las fronteras de verdad son aquellas que mantienen a los pobres apartados del pastel. ¿Sabe? Yo soy un revolucionario, dijo de repente. Un internacionalista, de los de antes, de los de la primera internacional, si me apura. ¿A qué le suena raro? Santiago de Compostela es una creación sorprendente. Nació de una estrella que indicaba una tumba y floreció sobre ese sepulcro. Ese antiguo viaje al Finsterrae, desde todos los puntos de Europa, desde Armenia a Noruega, se convirtió entonces en la primera ruta turística de la humanidad. Todo lo contrario del tristemente célebre Santiago y Cierra España. ¿Cómo no imaginar que ese camino de expiación y cura hacia la fertilidad y el trasmundo ya existía en otros tiempos, aunque no quede otra huella que la humilde y hermosa Vieira?
Pasa algo muy especial con Santiago para que resulte tan fascinante. Es una ciudad de piedra que florece sobre una tumba, como una rosa de granito que hundiera sus raíces en un arca funeraria. Haciendo el camino a Santiago, podemos decir que de alguna forma se construyó Europa, y se construyó con este símbolo tan sencillo que era a un tiempo el certificado del peregrino y la concha de Venus, de la fecundidad, porque el Camino de Santiago era, por supuesto, religioso, curativo, pero era también un camino cultural e incluso de bohemia, un gran espectáculo de masas en la Edad Media. De todas formas, ante la piedra creativa de Santiago, creyentes o no, sentimos siempre un estremecimiento divino. El pintor hablaba del Pórtico de la Gloria. Lo había dibujado con un lápiz gordo y rojo que llevaba constantemente en la oreja como un carpintero. Cada una de las figuras resultaba ser en el retrato uno de sus compañeros de la Falcona, la cárcel de Santiago. Parecía satisfecho. Tú, Casal, le dijo al que había sido alcalde de Compostela, eres Moisés con las tablas de la ley. Y tú, Pasín, le dijo a uno que era del sindicato ferroviario, tú eres San Juan Evangelista, con los pies sobre el águila. Y San Pablo eres tú, mi capitán, le dijo al teniente Martínez, que había sido carabinero y se metió de concejal republicano. Y había también dos viejos encarcelados, Ferreiro de Zas y González de Cesures, y a ellos les dijo que eran los ancianos que estaban arriba en el centro, con el organistrum, en la orquesta del Apocalipsis. Y a don Budán, que era el más joven y algo inocente, le dijo que era un ángel que tocaba la trompeta. Y así a todos que salieron tal cual, como luego se pudo ver en el papel. Y el pintor explicó que el zócalo del Pórtico de la Gloria estaba poblado de monstruos, con garras y picos de rapiñas. Y cuando oyeron eso, todos callaron, un silencio que los delató, porque él bien que notaba todos los ojos clavados en su silueta de testigo mudo. Y por fin se decidió a hablar del profeta Daniel. De él se dice que es el único que sonríe con descaro en el Pórtico de la Gloria. Una maravilla del arte, un enigma para los expertos. Ese eres tú, Dabarca. El lugar santo es, en realidad, un lugar encantado, en el que conviven la parroquia de los vivos y de los muertos, los monstruos oscenos de las gárgolas y los caballeros del Turpín, los gremios artesanos, obispos de báculo y ballesta, y lecheras que llevaban la luz del pintor Vermier en sus cántaros, reyes y mendigos, cambiadores y busconas del inferniño. Y sobre todo, Santiago es una creación de clima y piedra. Chove en Santiago, meu doce amor, escribió Lorca en uno de sus 6 poemas gallegos. Santiago es paisaje de cielo y de piedra vegetal labrada por generaciones de maestros canteros y de los peregrinos de las 75 lenguas que corrieron la voz de que en Galicia, a pequena Francia, estaban haciendo la más sublime aldea de Europa. Para que isto? Para que nos colle? Yo los había visto así en otra ocasión, sin que nadie pudiese separarlos. Fue el día que descubrí que estaban enamorados. Nunca antes los había visto juntos, ni podía imaginar que Marisa Mallo y Daniel Dabarca fuesen a formar pareja.
Eso estaría bien para una novela, pero no para la realidad de aquel tiempo. Era como echar pólvora en el incensario. Lo cierto es que me los encontré por casualidad, paseando juntos al atardecer por la Rosaleda de Santiago, y decidí seguirlos. Era al final del otoño. Hablaban muy animados, sin cogerse, pero se acercaban más el uno al otro cuando las ráfagas de viento levantaban bandadas de hojas secas. En la Alameda se hicieron una foto. Una de esas que van enmarcadas en un corazón. El fotógrafo tenía un cubo de agua en el que bañaba las fotos. Se puso a llover y todos corrieron para el palco de música. Y cuando escampó, volví a seguirlos por las calles de la ciudad vieja. Fue un paseo interminable, sin arrimos ni carantoñas, y empecé a hartarme. Además, se puso a llover otra vez. Esa lluvia de Santiago que se te mete en los bronquios y vas como un anfibio. Hasta los caballos de piedra echan agua por la boca. ¿Y qué pasó?, preguntó con ansia María da Visitasao, desinteresada de los caballos que echan agua por la boca. Lloviendo y todo, se pararon en medio de la Quintana dos Mortos. Debían de estar empapados porque yo estaba chorreando, y eso que iba por los soportales. Están locos, pensé. Van a coger una pulmonía. Carajo con el médico. Pero entonces ocurrió aquello, lo de la berenguela. ¿Quién es la berenguela? Una campana. La berenguela es una campana de la catedral que da a la Quintana. A la primera campanada, ellos se abrazaron. Y fue como si no se fuesen a soltar nunca, porque daban las 12. He visto a un hombre y una mujer hacerse de todo, pero aquellos dos se bebían uno al otro. Se lamían el agua con los labios y con la lengua. Sorbían en las orejas, en el hueco de los ojos, cuello arriba desde los pechos. Estaban tan empapados que se debían de sentir desnudos. Se besaban como dos peces. No es casual que los más concurridos santuarios de Galicia estén precisamente erigidos sobre lugares de cultos paganos. El más popular es el de San Andrés de Teixido, en una ladera de los agrestes acantilados que van de Cedeira a Cariño. Allí conduce la peregrinación más íntima de los gallegos. Esa voz popular que dice: a San Andrés de Teixido va de muerto quien no fue de vivo. No se deben matar los animales, ni los más pequeños, camino de San Andrés. Cada uno de ellos encarna un alma en pena. Quizás nuestra propia alma. Lleva una de cada, hombre. Bueno, pues lleva una de cada. En la tradición religiosa gallega hay un gran pozo de panteísmo. En un sermón admonitorio, de Correctione Rusticorum, el gran cristianizador de Galicia, San Martino de Braga, en el siglo VI, advertía a los gallegos que ni las fuentes, ni los árboles, ni las piedras hablan. Como si le respondiese a través de los siglos, Rosalía de Castro escribe en 1884: dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Estamos en los acantilados bravos y míticos de San Andrés de Teixido, onde vai de morto que non foi de vivo. Creo que es el escenario ideal para reflexionar sobre lo absurdo que resulta contraponer la tradición y la modernidad, lo local y lo universal. Creo que el tener hondas raíces nos ayuda a volar mejor. Y el valorar lo importante del pasado nos permite situarnos con más facilidad en una vanguardia futurista. Creo,
que es importante conservar el corazón campesino y de lobo de mar. En las montañas interiores, al oriente de Lugo, todavía se conservan muchas viejas pallozas. Habitadas hasta hace poco, pueden considerarse las primeras casas construidas por el ser humano. Su forma es la de un barco invertido, orientadas para resistir el viento. Semejan naves posadas en la tierra. La flecha del tiempo no siempre se mueve en línea recta. Suele dar vueltas en espiral, como en los petroglifos. Decía el antropólogo Florentino Cuevillas que Galicia es un país que quiere suicidarse y no lo consigue. Quizás la mejor respuesta se la dio Álvaro Cunqueiro. Resistimos porque soñamos. Muchas cosas han cambiado para el ser humano, pero una necesidad se mantiene: la de inventar historias para que no se apague el fuego, para prolongar las 1001 noches. Quizá Galicia es como un cuento que se sobrepone a la realidad y a una historia inclemente. Quizá Galicia es también un manuscrito en la tierra, un libro con páginas hermosas e iluminadas como miniaturas medievales sobre un pergamino, también con páginas arrancadas, con páginas oscuras como largas noches de piedra. En todo caso, esperemos que el libro de Galicia, ese manuscrito maravilloso, no se termine nunca.